Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el capítulo 1 en el versículo número 5, y así dice en su original griego: Oti, Ioannes, men, ebaptisen, udati, umeis, deen, neumati, baptisdesesde, agiou, meta, polás, tautasemerás. La Reina Valera del 60 lo traduce: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se presenta a Juan el Bautista, que bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesucristo les está diciendo que a los apóstoles que pronto recibirán el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista cuando los líderes religiosos mandaron gente a preguntarle que por qué él bautizaba en agua. En Juan capítulo 1 del 19 al 27 nos dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí los judíos pensaban que Juan el Bautista era el Cristo, o el Elías, o el profeta. ¿Por qué? Porque Juan estaba bautizando en agua, estaba bautizando para arrepentimiento de pecados. En los tiempos de Juan el Bautista y del Nuevo Testamento, el bautismo en agua lo hacían los líderes religiosos judíos para convertir una persona que no era de su religión judía, lo convertían a un gentil, a su religión, y lo bautizaban en agua. Por eso aquí a Juan el Bautista le preguntan que quién era, que si era el Cristo, o el Elías, o el profeta, y aquí Juan les está diciendo claramente: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y se los presenta en el versículo 29 a 34 del capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí Juan el Bautista les está presentando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que los iba a bautizar en el Espíritu Santo. Mateo 11, del 1 al 14, nos dice de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan,
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aún los discípulos tenían dudas de quién era Juan el Bautista, que si era el Elías, que si era el enviado de Dios para perdón de sus pecados, que quién era Elías, que si era el Juan el Bautista que había sido profetizado que tendría que venir en Mateo 17 del 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Aquí los discípulos le preguntaron a Jesús que Elías tenía que venir primero, antes de que viniera a restaurar todas las cosas, a restaurar el reino a Israel. Por eso aquí les dice que Juan el Bautista era Elías que había de venir. ¿A qué profecía se refieren? A la profecía de Malaquías con la que se cierra el Antiguo Testamento. En Malaquías 4 del 5 al 6, con estos últimos versículos se cierra el Antiguo Testamento y dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Con estos versículos termina y se cierra el Antiguo Testamento. Por eso los líderes religiosos, los judíos, sabían que Elías tenía que venir primero y se conocían este pasaje de memoria. ¿Por qué? Porque aquí se cerraba el Antiguo Testamento. Aquí se cerraba. Antes de que venga el día de Jehová, tenía que venir Elías. Son eventos totalmente apartados. Primero tenía que venir Elías y después el día de Jehová, grande y terrible, hablando del juicio que iba a venir sobre la humanidad para restaurar a Israel y venir la ira de Dios sobre los que lo rechazaron. Aquí nos dice Lucas en capítulo 3 del 15 al 6, en este mensaje de Juan el Bautista dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el bautizar en el Espíritu Santo y fuego son dos eventos aparte, no es junto. En el griego es enfático, no hay una conjunción como lo traduce la Reina Valera, sino que es aparte. Primero viene el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, y posterior el bautismo en fuego en su segunda venida. En la primera venida de Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo, lo que nos va a narrar el libro de los Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo, y en el libro del Apocalipsis nos va a narrar el bautismo al fuego. Y esto tiene que quedar clarísimo, hermanos, porque hay unas denominaciones que hacen un énfasis en que el Espíritu Santo y fuego es el mismo bautismo, y que el fuego es hablar en lenguas, y que si no hablas en lenguas no eres bautizado con el Espíritu Santo. Ellos se agarran del capítulo 2 del libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo, donde dice, del 1 al 6, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntaron la multitud
y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí nos dice que hablaron con lengua como de fuego. No quiere decir que hablaron en lengua extraña o en lengua angelical, como ciertas denominaciones quieren hacernos entender. No, aquí dice que como de fuego, no precisamente que hablaron lenguas extrañas, lenguas angelicales, no, eran lenguajes conocidos por el hombre. ¿Por qué? Porque había de todas las naciones bajo el cielo y ellos los entendían hablar en su propio idioma, en su propia lengua. No hablaron en lenguas angelicales, como hay ciertas denominaciones que hacen un énfasis en este pasaje, donde dicen que si tú no hablas en lenguas no eres bautizado con el Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico, hermanos. Eso es totalmente antibíblico. Dice que bajaron lenguas como de fuego, no precisamente que le salió fuego de la boca o que hablaron en otras lenguas angelicales o con gemidos indecibles. No, sino que hablaron idiomas diferentes donde todos entendían. ¿Por qué? Porque hablaban en su idioma, en su propia lengua. No precisamente que hablaban en lenguas angelicales como ciertas denominaciones te quieren obligar a que hables en lenguas, cuando realmente eso no es lo que enseña la Biblia, hermanos. Por eso hace una analogía cuando vino el bautismo sobre Cristo, dice que descendió como paloma, y cuando vino el bautismo sobre la iglesia, sobre los discípulos, en Hechos 2, dice que fue como de fuego. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como fuego consumidor, con verdad, con poder. Por eso hace referencia que vino como fuego, no precisamente que hablaron o le salió fuego de la boca, o que hablaron en lenguas angelicales o con gemidos indecibles, como ciertas religiones y denominaciones y falsos maestros quieren hacerte caer y engañar en este tipo de mentira, hermanos. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, el mismo apóstol Pablo nos explica la manifestación del Espíritu Santo, que a cada quien se le da de diferente manera. En 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí Jesucristo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. A unos les da palabra de sabiduría, a otros les da la fe, a los otros les da dones de sanidad, a la otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro hablar en lenguas, a otros interpretar en lenguas. No precisamente que si no hablas en lenguas no eres bautizado con el Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico, hermanos. Esas denominaciones que hacen un énfasis tan marcado en este tema es totalmente antibíblico. Eso no lo enseña la Biblia en ningún pasaje, que si no hablas en lenguas no eres bautizado en el Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico. Eso no lo enseña la Biblia. No hay ningún pasaje que te lo diga en la Biblia. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 12, el 27 al 31, nos habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo, diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Aquí Jesucristo, como parte de su iglesia, da dones a cada una de las personas,
y dones diferentes. A uno les da el don de la música para alabanza, el otro para predicar, a otros para enseñar, a otros para servir, a otros para evangelizar. No precisamente que si no hablas en lenguas no eres bautizado con el Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico. No hay un versículo que te lo enseñe, como lo enseñan los falsos pastores, los falsos maestros, las falsas denominaciones que hacen un énfasis a que si no hablas en lenguas no eres bautizado con el Espíritu Santo. Eso es una enseñanza totalmente antibíblica. No existe esa en un versículo donde te diga que si no hablas en lenguas no eres bautizado en el Espíritu Santo. Aguas, hermano, con ese tipo de denominaciones, porque de esas denominaciones son donde surgen los falsos apóstoles, los nuevos apóstoles que ya no existen según la Biblia, los nuevos profetas y profetisas, y el evangelio de la prosperidad, que nomás están robando y engañando a las ovejas del Señor. Aguas, hermanos, aguas, mucho cuidado con este tipo de denominaciones. En Jeremías 23, 29 al 31 nos explica que la palabra de Dios es como fuego. Y dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy contra las profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. La palabra de Dios es como fuego. Por eso aquí, cuando el bautismo de la iglesia, del Espíritu Santo, cuando cayó sobre los discípulos y empieza a ir a la iglesia, en el capítulo 2 de Hechos, dice que bajó como de fuego. ¿Por qué? Porque vino la palabra de Dios, vino el Evangelio, vino el Espíritu Santo, y fue como un fuego donde todos se daban cuenta de que el Espíritu Santo había descendido. En 1 Corintios 14, 26 al 28, nos dice que la adoración, la verdadera adoración, tiene que ser ordenada. En 1 Corintios 14, 26 al 28 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cualquier persona que se para delante de un púlpito en una iglesia, sea pastor, sea maestro, sea como se llame, y empieza a hablar en lengua extraña y no interpreta lo que está diciendo, es un falso maestro, es un falso pastor, está adorando y está ofreciendo una adoración extraña, en un lenguaje extraño. Por eso dice, calle en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una adoración para él, para la iglesia, que tiene que haber intérprete para que sepan qué es lo que está diciendo. Si una persona se para en un púlpito y empieza a hablar en lenguas y no hay quien interprete, es una falsa adoración, es un falso maestro que no está adorando conforme nos dice la Biblia que lo tenemos que adorar. Están adorando en lengua extraña y están ofreciendo un fuego extraño, y sobre esos falsos maestros va a venir el fuego eterno. En Levíticos 2, 10, del 1 al 2, dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Porque ofrecieron una adoración extraña, no a la adoración que quiere y demanda Jesucristo y Dios en su palabra, que tiene que hacer una adoración ordenada. Si una persona se para de frente de un púlpito y empieza a hablar en lenguas y no haya quien interprete, es una falsa adoración, es un falso maestro que no sabe interpretar, que no sabe enseñar la palabra de Dios como Dios quiere que lo adoren. Y ahí es donde van a ser bautizados en fuego. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra de Dios, cómo se le tiene que adorar. Están ofreciendo una adoración extraña y un fuego extraño. De aquí, Dios es donde los va a bautizar en fuego a estos en el infierno.
En Hechos 2, del 14 al 21, el apóstol Pedro nos explica cómo fue este bautismo que recibieron él y los apóstoles en Hechos 2, y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y terrible, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Son dos eventos totalmente diferentes, hermanos. Primero viene el bautismo en el Espíritu Santo, donde derramó su Espíritu Santo, y posteriormente viene el bautismo en fuego en el día grande y manifiesto del Señor. Son dos eventos totalmente distintos. Primero viene el bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos para la iglesia, para la era de la iglesia en la que estamos viviendo, y viene el Espíritu Santo y nos bautiza en el Espíritu Santo, y en el libro del Apocalipsis nos va a hablar del bautismo en fuego a todos aquellos que no recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Que no te engañen esos falsos maestros que te dicen que si no hablas en lenguas no eres bautizado en el Espíritu Santo. Eso es una enseñanza totalmente antibíblica de pastores y de maestros falsos que no saben interpretar la palabra de Dios. Aguas, hermanos. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros nos da dones distintos. Aquí el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo en fuego es totalmente aparte. Son dos eventos aparte, no necesariamente que tenías que hablar en lenguas, como se agarran ellos en el capítulo 2, donde cayó fuego del cielo, como de fuego, que hablaban como de fuego. Ellos lo interpretan como si fuera a hablar en lenguas. No, es totalmente opuesta a la enseñanza que nos da la palabra de Dios. En Joel 2, 28 al 31 habla de esta profecía y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí son dos eventos distintos, hermanos. Primero, el bautismo en el Espíritu, y posterior, el bautismo en el fuego. Cuando venga el día grande y espantoso Jehová, en la segunda venida de Jesucristo. En su primera venida trajo y mandó al Espíritu Santo, y en su segunda venida va a mandar a consumir el fuego con los ángeles, y va no solamente a los que lo rechazaron, sino a toda la tierra y a toda la humanidad y el mundo en que conocemos hoy con nuestros ojos. Todo eso va a pasar cuando venga el bautismo en fuego en el libro del Apocalipsis, en el juicio que va a venir sobre la humanidad cuando venga Cristo por segunda vez. Por eso en Joel 2, del 1 al 3 nos dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él,
y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escapa. Aquí se le conoce como el día de Jehová en el Antiguo Testamento. En Joel 2, del 10 al 11, nos sigue diciendo: de delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Isaías 2, del 11 al 12, nos dice del día de Jehová: la altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías del capítulo 13, del 9 al 11, nos dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí nos habla de el día de Jehová. ¿Y cuándo va a ser ese? En la segunda venida de Jesucristo. Y ahí viene el bautismo en fuego para los que no les recibieron, el bautismo en fuego para los pecadores, para los que rechazaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En Mateo 3, del 10 al 12, nos dice Mateo, hablando de Juan el Bautista, y nos lo recalca nuevamente y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí es cuando el bautismo en fuego, cuando limpiará su era, cuando recogerá el trigo y quemará todo en fuego, un fuego que nunca se apagará, a todo aquel que no aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo y fuego son dos eventos totalmente aparte. Primero es el bautismo en el Espíritu Santo, en la era de la iglesia, y después el bautismo en fuego para limpiar toda la era, para limpiar toda la humanidad, a todo aquel que no lo aceptó como su Señor. Son dos eventos totalmente aparte. Primero es el bautismo en el Espíritu Santo, del que nos habla y del que nos va a hablar el libro de los Hechos, y posterior va a venir el bautismo en el fuego, en el libro del Apocalipsis. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de esas denominaciones donde nos dice que el hablar en lenguas es como hablar en fuego, que cuando cayeron a esas lenguas fue como hablar en fuego, y esas denominaciones se agarran de esto, pero no, esto es totalmente aparte. Primero viene el bautismo en el Espíritu Santo, y posteriormente va a venir el bautismo en fuego para aquellos que no lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Son dos eventos totalmente aparte. Por eso, después de este versículo, le preguntaron los discípulos que si restaurará el reino de Israel en estos tiempos, y Jesucristo les dijo que no les toca conocer a ellos los tiempos y la sazón. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que en su primera venida restaurara el reino de Israel, pero no, eso lo va a restaurar hasta su segunda venida. Son dos eventos totalmente aparte, hermanos. Primero es el bautismo en el Espíritu Santo, y posterior, en el Apocalipsis, va a ser el bautismo en fuego, donde limpiará toda la era, toda la humanidad, todo. Son dos eventos totalmente aparte. En Lucas 12, 49 al 50, nos dice, de las palabras de Jesucristo, dice: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado,
y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fuego vine a echar en la tierra. Aquí es donde va a bautizar en fuego a los que no lo aceptaron como su Señor y su Salvador al fin de este siglo, cuando venga por segunda vez a reclamar su reino y a bautizar en fuego a todos los que no lo aceptaron como su Señor y su Salvador. En Mateo 13 del 36 al 42, de la misma boca del Señor Jesucristo, nos explica la parábola de la cizaña y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que le hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde viene el bautismo en fuego. ¿Para quién? Para los que le fueron tropiezo, para los que hacen iniquidad, para el pecador que no se arrepintió de sus pecados y lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Allí, al fin del siglo, allí será el lloro y el crujir del dientes, y ahí será el bautismo en fuego para los que no lo recibieron como su Señor y Salvador. En Malaquías 3, del 1 al 3, nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. ¿Por qué? Porque ahí viene el día de Jehová y es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahí es cuando viene Dios y viene Jesucristo en su segunda venida a bautizar en fuego a los que no lo aceptaron como su Señor. En Malaquías 4 del 1 al 6, hablando del gran día del Señor, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera a la tierra con maldición. Aquí va a enviar al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Son dos eventos totalmente aparte, hermanos. Primero envió Elías a Juan el Bautista, y luego va a venir el día de Jehová para herir a la tierra con maldición, para herir a la tierra con fuego eterno para los que no se arrepintieron de sus pecados. Aquí se cierra el Antiguo Testamento con estos versículos, con este capítulo. Aquí se cierra el Antiguo Testamento. Isaías cierra su libro en el último capítulo de Isaías, capítulo 66, 15 al 16, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Aquí es el bautismo en fuego, cuando venga Jesucristo
por segunda vez. Aquí es el bautismo en fuego. No como explican ciertas denominaciones que el bautismo en fuego es hablar en lenguas. Eso es totalmente antibíblico. Eso no lo dice ningún pasaje de la Biblia, hermanos. No te dejes engañar. El bautismo en fuego es cuando venga Jesucristo por segunda vez y va a venir con fuego sobre todo pecador, sobre todo aquel que no se arrepintió de sus pecados. Ese es el bautismo en fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es en el libro de los Hechos y está en toda la era de la iglesia hasta que Jesucristo venga por su iglesia, y posteriormente viene el bautismo en fuego para todos que no lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Apocalipsis 19 al 20 nos habla de ese día cuando todos los que fueron arrojados al lago de fuego y aceptaron la marca de la bestia, y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí es el bautismo en fuego. Aquí es el bautismo en fuego en el libro del Apocalipsis. Aquí es el bautismo en fuego, y este bautismo en fuego no solamente va a ser para la bestia y para el falso profeta, sino también para Satanás y los que no aceptaron a Cristo. En Apocalipsis 20, del 7 al 10, en la derrota de Satanás nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que los engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el bautismo en fuego. Aquí de donde desciende fuego del cielo. Aquí es el bautismo en fuego. En el libro del Apocalipsis, aquí es el bautismo en fuego. Aquí desciende fuego del cielo. Aquí los va a bautizar en fuego. Aquí es el bautismo en fuego. En el libro de los Hechos nos habla cómo descendió el Espíritu Santo del cielo, y aquí en el libro del Apocalipsis nos dice cómo descendió el fuego del cielo y los consumió. Este es el bautismo en fuego para Satanás y para la bestia y para el profeta. Aquí es el bautismo en fuego, y este bautismo en fuego no nomás va a ser para ellos, sino para todos aquellos que no recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador en el día del gran trono blanco. En Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero es lanzado al lago de fuego, hermanos, junto con la muerte y el Hades. Aquí es el bautismo de fuego, un fuego eterno que nunca se va a apagar. Este es el bautismo en fuego. Es un bautismo totalmente aparte al bautismo del Espíritu Santo. Es un evento totalmente aparte. En el libro de los Hechos descendió el Espíritu Santo del cielo, y en el libro del Apocalipsis desciende el fuego, el bautismo en fuego para todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Y quienes no se hallaron inscritos en el libro de la vida? Nos lo dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nos habla de el bautismo en fuego. Aquí, ¿y quiénes se van a ir? Los cobardes y los incrédulos.
los incrédulos que no creyeron el mensaje del Evangelio, los incrédulos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, los cobardes que no aceptaron a Jesucristo como su único Salvador y Señor, y los incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre. Este es el bautismo en fuego en el libro del Apocalipsis. Este es el bautismo en fuego, no que tienes que hablar en lengua como dicen. ¿Quién? Todos los mentirosos que se van a ser quemados en el lago de fuego, todos los que engañan a las ovejas de Dios, que dicen y enseñan que si no hablas en lenguas no eres bautizado en el Espíritu Santo. Esos son mentirosos, hermanos. Esos son pastores y maestros mentirosos que están interpretando mal y están enseñando mal y están enseñando una mentira, que si no hablas en lenguas no eres bautizado en el Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico. Aquí nos habla del bautismo en fuego, y ese bautismo en fuego es en la segunda venida de Jesucristo, donde va a venir a juzgar a las naciones. Pero nosotros, hermanos, esperamos ese día, porque ese día para nosotros viene bendición. En Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 5, nos habla del día del Señor, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros esperamos ese día, la segunda venida de Jesucristo, porque nosotros vamos a recibir un cielo nuevo y una vida nueva, como nos dice segunda de Pedro 3, del 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí viene el bautismo en fuego en la venida de Jesucristo, en su segunda venida. Aquí todos los elementos serán deshechos, y toda la tierra como la conocemos hoy será quemada y será bautizada en fuego, junto con todos los que no lo aceptaron como su Señor y su Salvador. Pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza, y esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Aquí es el bautismo en fuego, cuando Jesucristo venga en el día del Señor, en el día del Señor. Este es el bautismo en fuego. En su primera venida vino a bautizar con el Espíritu Santo, y mandó el Espíritu Santo del cielo, y en su segunda venida va a mandar fuego para bautizar con fuego a toda aquella persona que no se arrepintió de sus pecados, y a deshacer toda la tierra como la conocemos hoy, para traernos a la nueva tierra en la cual mora la justicia, donde no va a haber lloro ni dolor, y donde vamos a morar eternamente con nuestro Señor y nuestro Salvador. Este es el verdadero enseñanza y el verdadero mensaje del bautismo en el Espíritu Santo, y cómo va a ser el bautismo en fuego para todo aquel que no se arrepintió, no como lo enseñan los falsos maestros, los falsos pastores y las falsas denominaciones cristianas, que si te dicen que no hablas en lenguas, no eres bautizado en el Espíritu Santo, que dicen que el bautismo en fuego es hablar en lenguas. Eso es totalmente antibíblico, eso no lo enseña la Biblia, hermanos. Por eso los invitamos
a seguir formando parte de nuestras clases y de nuestros cursos, tanto de hebreo y de griego bíblico, para no ser engañados por los falsos maestros y los falsos pastores que se levantan en estos últimos días, porque nosotros, hermanos, entendemos las cosas como el Espíritu Santo nos las manda. Por eso los invitamos, hermanos, a seguir añadiéndose a nuestras clases de griego y de hebreo bíblico. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.